Vamos a hacer una clase en donde vamos de alguna manera, a manipular una simulación para poder trabajar el tema de capacitores. Sí, intrínsecamente vamos a intentar resolver algunos problemas, algunas cuestiones directamente a través de un software. El software es de distribución libre, la simulación esta la pueden bajar de la página de la Universidad del Colorado, de PHET, como las anteriores que estaban colgadas del campus. Así que después, si quieren, también pueden jugar y si no, como se dice, se los dejo abajo el enlace en la descripción cuando cuelgue el video en YouTube. Así que bueno, vamos a charlar un poco sobre eso. Vamos a compartir pantalla. Me avisan, por favor, cuando lo ven. Ahí está, profe. Perfecto. Uno se puede quedar para decirme ok o algo, así me va haciendo el aguante, por favor. Bien. ¿Alguien me puede decir qué es un capacitor? De la manera que pueda. Bien. Arrancamos pum para arriba. Sé que puede almacenar electricidad, pero no sabría explicarlo bien. Bueno, es un buen arranque. Bien, bien, perfecto, perfecto. Cualquier conductor eléctrico que no esté conectado a nada y previamente no haya estado cargado, tiene una cierta cantidad de carga positiva o que negativa. Nosotros decimos que la carga neta vale 0 y que el conductor ese está descargado. ¿Hasta ahí me siguen? Tengo un conductor descargado. Sí. Bien. Ahora, si a ese conductor, por ejemplo, agarro la pila que tenemos acá en pantalla y conecto el positivo de la pila al conductor, a esa esfera o a lo que sea, de la forma que sea, y el otro polo de la batería lo conecto, por ejemplo, a tierra, fíjense que la batería lo que va a generar es que todo ese conductor esté a 1,5 V con respecto a tierra, que haya una diferencia de potencial entre el conductor y la tierra de 1,5 V, por ejemplo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Este efecto, esto que acabamos de hacer, lo que va a generar es que haya un movimiento de cargas y que el conductor se cargue eléctricamente. Después vamos a definir si se carga en forma positiva o negativa, o sea, hacia dónde van los electrones, si los electrones van hacia tierra o van hacia el conductor. Después lo vamos a ver eso, ahora no vamos a dar cuenta. Pero en definitiva, va a tomar una cierta carga. ¿Qué pasaría si en lugar de poner una pila de 1,5 V, pongo una pila de 3 volts? O sea, duplico la diferencia de potencial que hay entre el conductor y tierra. ¿A cuánto piensan que se va la carga? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, si en lugar de tener una batería de 1,5 V, conecto una batería de 3 volts, antes tenía una carga Q, ahora ¿cuánta carga voy a tener? 2Q. Bien, o sea que duplicaste la carga. Sí. Y si pongo 4,5 V, Te triplico. bien, o sea que estamos encontrando que hay una relación directa entre la carga y el potencial. Discúlpeme un segundito, por favor. ¿Qué estás haciendo? Deja eso. Disculpen.
hay una relación directa entre la carga y el potencial. Si nosotros hacemos la relación entre carga y potencial, lo que estamos haciendo es dividimos Coulomb por cada volt. La relación que hay y que nos da es lo que se denomina capacidad y se mide en faradios. Y es un valor, y de alguna manera es como había dicho un compañero, es una medida de cuánto puedo cargar, darle electricidad, como decías, puedo cargar un elemento conductor por cada unidad de potencial que yo le estoy dando. O sea, de alguna manera es una medida o una relación de almacenamiento de carga, que después va a terminar siendo también una medida también de almacenamiento de energía eléctrica o electrostática, ya que hay una relación, digamos, estricta entre carga, potencial y energía, como ya hemos visto. Ahora bien, así es como yo definí ese coeficiente de proporcionalidad entre la carga y el potencial que definí capacidad. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor es un arreglo de dos conductores, como los que tenemos acá en la figura, este conductor, esta placa superior y esta placa inferior. Este arreglo de dos conductores es un capacitor. El capacitor más sencillo para estudiar es el que se vio en el video teórico, que es un capacitor plano, en donde ambas placas conductoras tienen geometría plana y sección, no hace falta que sean rectangulares o cuadradas, simplemente tienen que ser planas y enfrentadas. De tal manera que la pregunta va a ser, si yo este par de conductores que tengo enfrentados, los conecto a la pila. Antes teníamos una esfera conectada y la otra parte la conectábamos a tierra. Ahora la pila la vamos a conectar entre esta placa superior y entre esta placa inferior. ¿Qué se les ocurre que va a pasar? Y voy a tener una diferencia potencial Bien, entre las dos placas. perfecto. Entonces vamos a conectarlo y vamos a darle el volt y medio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en las placas? Aparecieron cargas, ¿no? Sí. Una se carga positivamente y otra negativamente. Bien. Eso es porque la batería o la pila me genera un trabajo eléctrico. Yo tengo un trabajo eléctrico que genera la pila y es capaz de generarme un movimiento de carga. En este caso, fíjense que la parte de arriba de la pila es la positiva y la parte de abajo de la pila es la negativa. De tal manera que si esta es la parte positiva, lo que voy a tener es una atracción de electrones que van a circular por el conductor, y como la placa superior me va a quedar con defecto de electrones, digo que me quedó cargada de forma positiva. ¿Se entiende? Sí. Mientras que en la parte de abajo voy a tener un exceso de electrones en esta placa, producto de que se van a mover en este sentido y voy a tener un exceso de carga. Ahora, yo inicialmente el sistema lo tenía descargado y la conservación de la carga se tiene que seguir manteniendo. Quiere decir que si yo sumo todas estas cargas, ¿cuánto me tendría que dar? 0. Es por eso que en un capacitor la carga de la placa positiva es en valor absoluto igual a la carga de la placa negativa. ¿Claro? Y entonces se dice que el capacitor se cargó a Q, a una cierta cantidad de Coulomb. Pero básicamente yo voy a tener acá un más Q y abajo voy a tener un menos Q. ¿Está claro? Habíamos dicho que la capacidad, ese coeficiente que relacionaba la carga sobre el potencial, era un parámetro pura y exclusivamente geométrico y que no dependía de cuánta diferencia potencial yo aplicaba en el conductor. Si ustedes recuerdan en la parte teórica, la capacidad para un capacitor plano se define como epsilon 0
Disculpen un segundito, ¿eh? Disculpen, es que estoy solo con mi hijo y escucho ruidos y quiero ver qué pasó. Mil disculpas. Ya me perdí dónde estaba. Perdón. La capacidad de un capacitor plano se define como la permitividad del vacío, en principio, si entre ambas placas hay vacío o aire, por el área de enfrentamiento, el área de ambas placas, suponiendo en principio vamos a suponer que ambas placas tienen la misma área de enfrentamiento, dividido la distancia que existe entre ellos al cuadrado. Perdón, la distancia que existe entre ambas placas. Fíjense que el área está multiplicando en la fórmula de capacidad y la distancia está dividiendo. De tal manera que si yo pongo un medidor de capacidad, por así decirlo, tomando en cuenta que epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12, teniendo una distancia de separación de 10 milímetros y un área de las placas de 100 milímetros cuadrados, eso me da 0,89 por 10 a la menos 13 faradios, que es la capacidad que tiene este capacitor. De tal manera que si yo disminuyo o hago disminuir la distancia, fíjense cómo la capacidad va creciendo, y si yo lo alejo, la capacidad va bajando. De tal manera que si yo aumento el área, la capacidad va creciendo, y si el área disminuye, la capacidad va bajando. ¿Se dan cuenta cómo los parámetros geométricos del diseño del capacitor afectan el valor de capacidad? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, profe. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Me repite la fórmula del epsilon 0? ¿Cuál dijo que era? Epsilon 0 por área sobre la distancia de separación de ambas placas. Esa es la capacidad de un capacitor que entre ambas placas tiene vacío o aire. Profe, tengo una duda. Sí, ¿Las dimensiones de las placas son iguales siempre? para ahora sí. Para lo que estamos estudiando sí. Las dimensiones pueden ser cualquiera, porque cualquier cosa que sea conductora contra otra cualquier cosa que sea conductora forman un capacitor. El tema es que nosotros para hacer un análisis inicial vamos a hacer el caso más sencillo en que ambas placas son iguales para que sea sencillo el análisis. Si no, cambia toda la cuestión. ¿Se entiende? Estamos haciendo un caso en particular. Gracias, profe. No, por favor. Ahora bien, la pregunta es, si entre ambas placas hay una diferencia de potencial y una placa está cargada en forma positiva, la otra en forma negativa, ¿qué va a aparecer entre ambas placas? ¿Se entendió la pregunta? Sí, pero, o sea, una línea de campo. Campo eléctrico, correcto, campo eléctrico. El campo eléctrico, las líneas de campo saldrían de la placa positiva e irían a la placa. Negativo. ¿Lo ven ahí? Sí. Si suponemos un capacitor en el cual ambas placas son lo suficientemente grandes frente a la distancia de separación, podemos suponer que el campo es uniforme y homogéneo y la línea de campo van a ser rectas y el valor va a ser constante. Eso ocurre nada más para un diseño de placas paralelas. ¿Está claro? Y que son infinitamente grandes con respecto, o sea, muy, muy grandes con respecto a la separación entre ambas placas. Es un modelo que no tiene en cuenta la deformación en los bordes. ¿Está claro eso? Yo después repasen lo que es el campo eléctrico generado por una placa conductora infinita, que eso también se vio en los videos. Ahora bien, ¿cuánto va a valer el campo eléctrico que tengo entre ambas placas?
si tengo la diferencia potencial, podría ser la integral de E diferencial de L, de ahí tendría la diferencia de potencial, y si el campo decimos que es constante, lo saco afuera de la integral y me queda directamente la integral de diferencial de L, que es esta distancia. O sea que la diferencia de potencial dividido la distancia entre ambas placas me daría el campo eléctrico. Esto es a modo de repaso. Si ponemos un detector de campo eléctrico en el interior, fíjense que me está diciendo que vale 300 volts por metro. Que es lógico porque tengo 1,5 volt de diferencia de potencial entre ambas placas dividido 5 milímetros. Si esto lo paso a metros, la división me da 300 volts por metro. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cuánto vale la carga en cada placa? Y la carga en cada placa dijimos que valía, si la relación entre carga y potencial es la capacidad, despejo la carga y me queda que capacidad por potencial, por diferencia de potencial entre placas, me da la carga. O sea que haciendo 1,77 por 10 a la menos 13 por 1,5 volt, me da la carga, en este caso en la superior, que es la positiva, que tiene la placa de arriba. Mientras que para la placa de abajo será el mismo valor, pero de signo contrario. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y para sacarnos el gusto y jugar con todos los chiches que tiene esto, vamos a poner un voltímetro, vamos a conectar uno a la placa superior y otro a la placa inferior, y obviamente me da 1,5 volt. ¿Está bien? Porque ya sabemos que la pila es de 1,5 volt. Si yo varío la fen de la pila, inclusive la invierto, se me invierte el signo del potencial. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Ahora bien, ustedes vieron que un sistema de conductores almacenan una cierta cantidad de energía electrostática, que para un capacitor se puede calcular como 1/2 de la capacidad por potencial al cuadrado, una de las formas que hay para hacerlo. De tal manera yo podría saber qué energía tengo almacenada en este capacitor y me estaría dando 0,2 por 10 a la menos 12 joules. Ahí tengo ya toda la carne en el asador para este capacitor. Es obvio que si desconecto la batería, la pregunta es, ¿qué parámetros se me van a mantener y qué parámetros no se me van a mantener? ¿Se entiende la pregunta? Si yo ahora desconecto la batería, ¿qué parámetros me van a quedar o qué parámetros se me van a ir? ¿Qué piensan ustedes? Y la energía almacenada queda. Bien. ¿Qué más? Y la carga de la placa también. Lo que se me da es la capacidad, ¿no? Porque depende de la pila, digamos. ¿Se acuerdan que la capacidad dependía de los parámetros geométricos nada más? Ah, claro. O sea que la capacidad me compré un capacitor de tantos microfaradios y el capacitor ya está, es eso. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si yo desconecto, el capacitor me quedó cargado. La energía me quedó almacenada y la diferencia de potencial sigue estando. Porque, obviamente, ustedes saben que carga por potencial es energía. O sea, si ese capacitor, ahora se los paso a uno de ustedes, si ustedes tocan entre las dos puntas de ese capacitor, el capacitor descarga su energía contra la resistencia de su cuerpo. ¿Se entiende lo que digo? Se apatea el capacitor. Sí, sí. Bien. Entonces, por eso se dice que el capacitor básicamente es un acumulador de energía, que la puedo utilizar cuando yo la requiero, digamos. Desde el punto de vista de los circuitos eléctricos y electrónicos hay infinitas aplicaciones donde se utilizan los capacitores, diferentes diseños, tamaños, formas, pero básicamente es eso, acumulan energía y la entregan cuando hace falta para la aplicación que haga falta. Por ejemplo, el flash de una cámara fotográfica, se carga el capacitor que tiene el flash y cuando uno dispara el flash, libera en un instante muy corto de tiempo toda la energía del capacitor
y le da la posibilidad al flash que dé ese destello. Por ejemplo, y ahí estoy transformando la energía eléctrica de la descarga, la que tenía almacenada, en energía lumínica en el flash. ¿Se entiende eso, por ejemplo? Sí. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Profe, entonces, ¿qué cambia cuando se desconecta la pila? Y hasta lo que yo vi, nada. ¿Se entendió? Nada. Tuve la posibilidad de almacenar todos los parámetros. O sea, la diferencia de potencial que yo le apliqué con la pila se mantiene entre las placas del capacitor, ¿no? Y obviamente las cargas quedan distribuidas de esa manera, o sea que queda cargado el capacitor y por lo tanto si queda cargado y tiene una diferencia de potencial, obviamente tiene energía. ¿Se entendió? Era media tramposa la pregunta. Sí, sí, se entendió, pero por eso quería ver si me había perdido algo, pero me parecía No, que, no, que no no. había cambiado nada. Correcto. Bien. Obviamente, vamos a conectar de vuelta la batería. Si yo invierto la polaridad de la batería, lo que va a pasar es que se va a invertir la polaridad de las placas y entonces el capacitor va a quedar cargado en forma opuesta, básicamente. ¿Está claro? Y si yo lo voy descargando, ahí básicamente digamos, eliminé el desequilibrio de cargas y ahí sí, si yo desconecto el circuito una vez descargado, me quedé sin carga y me quedé sin energía y me quedé sin diferencia potencial. ¿Se entiende? Ah, Sí, sí. sí, Una pregunta, profe. Entonces, ¿la Sí. diferencia potencial va desde el 0 hasta 1,5 o de 0 hasta menos 1,5? En este ejemplo sí, Perfecto, gracias. porque es lo que tenía, una pila, digamos. Ahora bien, vamos a conectarlo de vuelta y vamos a darle un bolín medio de vuelta. La pregunta es, yo tengo una separación de 5 milímetros. ¿Va bien hasta acá? Y yo desconecto la batería y me queda todo cargado. ¿Qué pasa si yo esta placa la separo al doble? ¿Se entiende la pregunta? y reduciría la capacidad que tendría, pero no sé si perdería carga. Bien, la carga no se puede perder. Muy bien, muy bien. La carga no se puede perder por el principio de conservación de la carga, porque no tengo ningún lugar donde la descargo. Y la capacidad se me va a la mitad. ¿Lo vieron eso? Ahí tengo 1,77 y la mitad de 1,77 sería 0,89. Claro. Bien. ¿Qué pasa con la carga? ¿Cómo se Se queda mantiene la igual. carga? ¿Ven que se mantiene constante? Como decía el compañero. ¿Y por qué la energía almacenada varía? Ah, vamos a ver. Nosotros dijimos que la energía dependía de la carga y dependía del potencial. ¿Qué diferencia de potencial me queda ahora? 3 volts. ¿Por qué? Qué buena pregunta, ¿no? La pregunta es, si la carga no varió, ¿puede variar el campo eléctrico? ¿Quién genera el campo eléctrico? Las cargas. Bien, si las cargas no varían, ¿el campo varía? No. ¿Vamos bien? No. Nosotros sabemos Pero que el tiene una campo por la distancia distancia me da la mayor. diferencia potencial, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por lo Sí. tanto, si yo mantengo el campo y duplico la distancia de separación, ¿qué pasó con el potencial? Se me fue el doble. ¿Va bien hasta ahí? Sí, hasta ahora sí. Bueno, ahora el tema es, ¿qué pasó con la energía? Fíjense, yo tenía acá una cierta energía almacenada y cuando abro, ¿qué pasó con la energía?
¿quién me entregó energía? ¿Se entiende la pregunta? Cuando estaba conectada la pila estaba todo bien. Yo sabía que era la pila la que me estaba entregando la energía almacenada. Ahora, sin embargo, no tengo conectada la batería y sin embargo, ¿me aumenta la energía? ¿Cómo puede ser eso? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Y tendría que ver con la diferencia de potencial, porque es lo único que cambia. Bien, pero y bueno, ¿y por qué aumentó la diferencia potencial? Ahí vamos, estamos llegando al huevo de la gallina. O sea, indudablemente si pensamos en términos energéticos, si la energía aumentó, de algún lado vino esa energía. ¿Se entiende? No la pude crear de Sí, la nada. Sabemos que esa energía no vino por los conductores de la pila porque la pila la tengo desconectada. ¿Se entiende hasta ahí? sí. Bien. ¿Se está perdiendo algo por el camino del análisis? La pregunta es, yo para llevar de 5 milímetros a 10 milímetros la placa de separación, tuve que agarrar mi brazo derecho, hacer un clic con el mouse y mover mi brazo. ¿Qué realicé? Trabajo. Un trabajo mecánico. O sea, ahí lo que estoy haciendo es el trabajo mecánico convirtiéndolo en energía electrostática almacenada. Tuve que realizar un trabajo mecánico para poder almacenar la energía. ¿Se entendió eso? O sea que no solo yo puedo variar la energía electrostática de un capacitor aplicándole una pila, sino es que una vez cargado puedo variar esa energía entregando trabajo. ¿Está claro? Y ahí puedo seguir aumentando la energía. ¿Se entendió eso? Conceptualmente es interesante desde el punto de vista del concepto de conservación de la energía digamos, y el concepto entre trabajo y energía, digamos, ¿no? Eh, esto último que acabamos de ver. La pregunta es, si yo tengo dos placas conductoras, una positiva y una negativa, ¿qué va a existir entre ellas? Un campo y una diferencia de potencial. Bien, y la primera clase de electricidad que vimos, ¿qué pasa cuando yo tengo dos cargas de distinto signo? Tienden a juntarse. Tiene Claro, una transistor. ¿se entiende? Entonces, si yo la placa de arriba no la fijo con algo, ¿a dónde va a ir a parar la placa de arriba? Ya va a juntarse con la de abajo. Claro. Y el trabajo que va a realizar el campo eléctrico para mover esa placa, ¿lo va a sacar de dónde? De la energía almacenada internamente. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para A que yo ver, pueda tener un capacitor, lo que tengo que hacer es tener la fijación de las placas mecánicamente fijadas para que no se atraigan, porque siempre existe una fuerza de atracción entre las placas de un capacitor. ¿Se entiende eso? sí, profe. Porque siempre son de distinto signo, por eso siempre la atracción. Bien. Bueno, de la misma manera podría jugar ahora si varío el área, también va a variar la energía almacenada y la capacidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente, estas son, digamos, las cuestiones que a poder resolver con este tipo de sistema, de un capacitor, eh, ¿qué se me ocurren para charlar por ahora? ¿Alguna duda, algún concepto que quieran agregar o algo que quieran comentar antes de avanzar a la próxima situación? Bien. La pregunta es, ¿qué pasa si en lugar de tener aire acá, coloco otro material aislante? No sé, papel, o si esto está fijado, puedo poner aceite, puedo poner mica.
PVC. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué pasa si entre las placas, en lugar de tener aire, ya pongo, o vacío, pongo un material? Ese material aislante se denomina dieléctrico. El dieléctrico ideal es el vacío, es el aislante perfecto, mientras que el resto de los materiales que existen son materiales imperfectos que muchas veces se pueden tomar como ideales, pero en definitiva no son como el vacío desde el punto de vista dieléctrico. Eso pues más adelante vamos a ver por qué. Entonces, fíjense, tenemos el capacitor y vamos a ver el que teníamos antes. Vamos a ver si le podemos fijar una capacidad. Ahí está. Esa capacidad básicamente es 1 por 10 a menos 13 faradios. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Lo que voy a hacer yo ahora, voy a introducir un material que no sea vacío. ¿Qué pasó con la capacidad? Se quintuplicó. Quintuplicó. ¿Va bien? Ahora, voy a meter de vuelta el material. ¿Qué pasó con la capacidad? Se triplicó. Bien. El tema es así. Nosotros conocemos epsilon 0, que es la que se denomina permitividad eléctrica del vacío. El tema es que todos los materiales tienen una permitividad eléctrica diferente a la del vacío, o al menos la del vacío, siempre en más. Entonces, ¿se acuerdan la fórmula del capacitor que era epsilon 0 por A sobre D? Sí. Bien, si yo coloco dentro del capacitor, entre ambas placas, otro material cuya constante dieléctrica o cuya permitividad absoluta sea mayor que la del vacío, directamente proporcional, la capacidad va a ser proporcional a ese valor, ¿se entiende? Si yo coloco un material que tiene una permitividad 5 veces más grande que la del vacío, la capacidad automáticamente me crece 5 veces. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. El tema es que lo que vamos a hacer va a ser, vamos a poner el detector de campo eléctrico nuevamente. Bien, nosotros ya sabemos que vamos a dejarlo en 3 la permitividad del material. Y vamos a poner un valor de campo que teníamos que era 5, que quedaba bastante, nos quedaba en 300. Vamos a bajar 150. Así nos queda más grande el espacio. Vamos a poner el voltímetro. Y vamos a desconectar la batería. Bien, esto es, tengo de vuelta, tengo la carga de la placa, tengo la capacidad, tengo el campo eléctrico en esta zona y tengo el voltímetro. Hasta acá tenemos la situación anterior. ¿Está claro, gente? Sí. Y la energía almacenada. Ahora, fíjense qué pasa cuando ingreso el material. Recuerden que lo estoy haciendo con la batería desconectada. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Batería desconectada. ¿Qué pasó? Vamos a fijarnos primero. La capacidad de 0,89 se tendría que haber triplicado, ¿no? 9 por 3, 27, 2,66 se triplicó. ¿Hasta ahí va bien con la capacidad? Sí. La carga en las placas, 0,13 por 10 a la menos 12. Y resulta lógico, digamos, ¿no? Claro. Que se conserve. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿cuánto vale el campo eléctrico
en el interior. Y fíjense que ahora el detector de campo eléctrico me da 3 valores. Voy a dejar uno que se llama suma y voy a ver que el campo eléctrico ahora ya no es 150 volt por metro, sino que ¿cuánto es? 50. Y eso le suena, ese valor, ¿le suena a algo con respecto al valor inicial que era 150? Claro, menor. Es un tercio, Tercio. digamos. Un tercio. ¿Y cuánto era la capacidad? Perdón, ¿cuánto era la permitividad del medio? 3. O sea que el campo cayó 3 veces. ¿Va bien hasta ahí? Disminuyó 3 veces el campo. Como la distancia de separación no cambió entre placas, el campo por la distancia de separación me da la diferencia de potencial. Fíjense qué pasó con la diferencia de potencial ahora. Cayó 3 veces. ¿Va bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa con la energía? Fíjense con la energía. Tenía 1 por 10 a más 13 Joule, y ahora tengo 0,33 Joule. O sea, lo que tengo es un tercio de energía. ¿Se entiende? Sí. ¿Y dónde se fue esa energía? La energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Se entiende, gente? Por los cables no se fue. Y claro, por el medio se fue. Y el dieléctrico hay que meterlo en el medio. ¿Se Claro. entiende? Ahí hay un trabajo. ¿Va bien? Ahora, numéricamente, la energía bajo un tercio. Y fijémonos, la capacidad, la energía es un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. La capacidad aumentó 3 veces. ¿No es cierto? Sí. Y el potencial bajó 3 veces. Pero como está el cuadrado, un medio de C por B cuadrado, el potencial bajó 9 veces el cuadrado del potencial. La capacidad que aumentó 3 veces por el potencial que bajó 9 veces, la energía final me queda un tercio de la energía inicial. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Puedes explicar de vuelta? La parte energética. Sí. Bien. Yo sé que la energía es un medio de la capacidad por el potencial al cuadrado. ¿Hasta ahí sí? Es un medio de C Sí. por B cuadrado. La capacidad final es 3 veces la capacidad inicial. ¿Sí? Sí. Mientras que el potencial final es un tercio del potencial inicial. Ah, claro, sí. Ahora sí entiendo. Perfecto. Bien. Ahora que lo escribí, se entiende mejor. Eso es maravilloso. ¿Va bien hasta ahí? Quiere decir entonces que yo, si a un capacitor que tiene aire o vacío entre ambas placas, le introduzco, una vez cargado, le introduzco un dieléctrico, lo que va a pasar es, va a caer el campo eléctrico y el potencial entre placas, a expensas de la carga va a mantenerse constante, porque no, la carga no se puede espiantar a ningún lado. ¿Se entiende? Por el principio de conservación de la carga. ¿Va bien hasta ahí? Esas son las conclusiones de qué pasa cuando un dieléctrico, perdón, cuando un capacitor le introduzco un dieléctrico. Bien. ¿Se entendió eso, gente? Sí, brother. Bueno, ahora, lo que podría haber pasado es que yo me haya olvidado de desconectar la batería y que haya colocado el dieléctrico, pero con la batería colocada. ¿Se entiende lo que digo? Sí. En lugar de desconectarla, voy a meter el dieléctrico. Vamos a ver qué parámetros varían ahora. Fíjense. La capacidad. La capacidad es una cuestión geométrica y del medio. O sea que si la capacidad era epsilon por A sobre D, coloqué un epsilon 3 veces más grande que antes, la capacidad es exactamente lo mismo, le pasa. Se triplica.
¿Va bien hasta ahí? Sí. ¿La diferencia de potencial varió? No. ¿La diferencia de potencial varió entre placas? No, sí, bueno. Porque está conectada a la batería. La batería clava el potencial a 1,5 volts, ¿se entiende? Sí. ¿Va bien hasta ahí? Si el potencial es el mismo, la distancia entre placas no cambia. ¿Cambió el campo eléctrico? Fíjense, el campo eléctrico sigue siendo 150 volts por metro. Sí. El tema es, ¿y qué cambió entonces? La capacidad sabemos que cambió. Fíjense qué pasa con la carga inicial que tenía antes, 1 por 10 a menos 13. ¿Y qué pasa con la carga final? Se triplicó. Aumenta. Sí, se triplica. ¿Cómo? Sí, se triplica. Bien. Y está bien, porque ustedes saben que carga sobre potencial es capacidad. Si el potencial, o sea, carga es capacidad por potencial. Si el potencial se mantiene constante y la capacidad se triplica, la carga del capacitor se triplica. ¿Va bien? Quiere decir que un capacitor con un dieléctrico es capaz de almacenar más carga. ¿Se entiende la conclusión cuál es? Antes también lo podríamos haber visto, pasa que estaba más escondido. Veíamos que teníamos la misma carga con menos diferencia de potencial. Pero acá es más fácil verlo. Fíjense, yo tengo conectado el mismo volt y medio y sin embargo triplico la capacidad de que tengo para cargar el capacitor. ¿Se entendió? Sí. Por eso los dieléctricos, o digamos, uno de los puntos importantes de los dieléctricos es eso, que me permiten hacer capacitores más grandes, entre comillas, digamos, que tengan mayor capacidad de almacenar carga, con las mismas dimensiones, simplemente cambiando el material entre placas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Bien. Perfecto. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si en lugar de tener un solo capacitor, tengo más? Y empiezo a jugar conectándolos entre ellos. ¿Se entiende la pregunta? Si conecto capacitores en serie, dice usted. Serie, paralelo, como se te antoje, digamos. Tengo más de un capacitor. Tengo 2 capacitores para empezar a hacerlo relativamente sencillo, digamos. ¿Se entiende la pregunta? Sí. O lo que vamos a hacer en realidad más que pregunta. Entonces, fíjense, vamos a conectar primero 2 capacitores en paralelo. ¿Lo ven que están conectados en paralelo? Cuando Sí. son iguales en principio, vamos a empezar digamos, 2 capacitores iguales, de igual capacidad, digamos. Cuando yo prenda la pila, fíjense, ¿qué va a pasar? Cada capacitor entre ambas placas tiene un volt y medio, ¿no es cierto? Sí, puede estar en paralelo. Porque están en paralelo, misma diferencia potencial. Si tienen la misma capacidad, ¿cuánto es la carga almacenada en cada capacitor? Igual. Igual. Quiere decir que la carga en cada capacitor va a ser 0,15 por 10 a la menos 12. 0,15 en este, 0,15 en este, la suma de las dos me da ¿cuánto? 0,30. ¿Se ve eso? Y es fácil, porque fíjense, capacidad por potencial, 1 por 1,5, 1,5 por 10 a menos 13, que es 0,15 por 10 a menos 12. 0,15 más 0,15, 0,30. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. ¿Qué más podemos hablar de esto? Obviamente podemos chequear que la diferencia de potencial entre ambas placas, 1,5 volt,
1,5 volts, si despreciamos la resistencia de los cables, si yo pongo el voltímetro acá es exactamente lo mismo. ¿Se ve que es 1,5 volts? Y si Sí. yo pongo el voltímetro entre ambas placas positivas, por ejemplo, ¿cuánto va de la diferencia potencial? 0, porque están puestos al mismo potencial. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y la energía... Bien. Entonces, cuando yo tengo las conclusiones, cuando yo tengo dos capacitores en paralelo, ¿qué pasa con la diferencia potencial entre ambos capacitores? Es la misma. Es la misma la diferencia potencial. Y la carga total es la suma de las cargas de ambos capacitores, ¿entiende? Sí. Fíjense que es interesante porque cuando yo prendo la pila, no sé si ustedes ven las flechas azules, que es el movimiento de los electrones. Vamos de vuelta. Ahí cuando la prendo, se ve el movimiento de los electrones. Corran un poco más para la izquierda, profe, porque no se ve el total ¿Qué de tengo que la correr para la imagen. izquierda? No sé si puede correr toda la imagen porque no se ve completa. ¿Ahora? No. Entonces es no tengo chance de cómo hacerlo. ¿Qué es lo que no se ve? La pila. Ahí se ve bien. ¿Ahí se ve de vuelta? Sí. Bien. Lo que yo digo es, lo pongo en 0, ¿no? Cuando yo Ahí lo está. prendo, fíjense sobre los cables que aparecen flechitas. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, obviamente, el campo eléctrico, si los capacitores son iguales y la diferencia de potencial entre ambas placas son iguales, fíjense que ambos campos eléctricos son iguales. ¿Está? Si yo ahora lo que hago es variar la capacidad de uno de los capacitores, lo único que va a variar es la carga que va a tomar cada uno de los capacitores. Fíjense que este ahora cambió su carga. ¿Está? Sin embargo, este no, porque sigue estando en la misma diferencia potencial. ¿Se entiende? Pero bueno, no necesariamente tienen que ser iguales los capacitores. Sí. ¿Se entendió hasta ahí, gente? Sí. De tal manera que si pongo, vamos a ponerlo todo igual los capacitores en principio, ¿no? Y si pongo 3 capacitores en paralelo, lo único que va a tener es el triple de carga almacenada, y todos los capacitores, el triple porque son los 3 capacitores iguales, gente, ¿eh? Y obviamente lo que voy a tener que es la carga total que va a tomar el circuito, va a ser la carga del capacitor 1, más la carga del capacitor 2, más la carga del capacitor 3. ¿Se entendió? En paralelo, la diferencia potencial entre placas de cada capacitor es la misma y la carga total es la suma de las cargas individuales que deriva cada uno de los capacitores. ¿Ven? Porque los electrones que se van para acá, más los electrones que se fueron por acá, más los electrones que se fueron por acá, la cantidad de carga total que pasó por acá es la suma de las 3 cargas. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. ¿Qué pasa ahora si pongo 2 capacitores en serie? Primero, apaguemos todo. Bien, la pregunta es, está todo descargado, ¿no? Sí. Esta parte que acá está en el medio, o sea, la placa inferior del capacitor de arriba y la placa superior del capacitor de abajo, ¿está conectada a algún circuito? No. Bien. Alimento. ¿Cómo hizo para aparecer la carga, entonces? Acá apareció carga negativa y acá apareció carga positiva. ¿Cómo hizo? Y porque yo tengo electrones en la inferior que repelen los electrones de las... No sé si explico. Sí, sí, es En el, correcto, es en el correcto. capacitor 2 yo tengo electrones en la parte de abajo, entonces hace que los electrones del capacitor 2 de la parte superior se vayan hacia arriba. Espectacular.
Es el concepto de inducción electrostática. Está y se explica por fuerza de Coulomb, digamos, básicamente. Voy a repeler una cierta cantidad de carga que va a ser la misma que yo tengo abajo. Esos electrones los voy a repeler y van a quedar hasta donde puedan llegar. ¿Y hasta dónde llegan? Hasta la carga de arriba, hasta la placa de arriba. ¿Está? Entonces, fíjense, indirectamente, el capacitor 1, ambas placas me quedan cargadas de vuelta de igual valor, a pesar de que no hay una conexión eléctrica entre ellas. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. La pregunta es, bueno, y pregunta, digamos, ¿no? Si inicialmente este sistema de dos placas estaba descargado, la carga neta valía 0. Si yo sumo las cargas de la placa negativa esta, más la carga de la placa positiva esta, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Porque el sistema se tiene que mantener, si estaba aislado eléctricamente, principio de conservación de la carga me tiene que dar 0. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que los 0,08 por 10 a menos 12 Coulomb, o sea, los 0,08 picocoulomb, van a estar en esta placa positiva, como en esta placa negativa, como en esta placa positiva, como en esta placa negativa. Y aún sin necesidad de que haya habido circulación de corriente eléctrica. Circulación de cargas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de forma de conducción. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Ahora la pregunta es, el capacitor 1, ¿qué diferencia de potencial tiene entre las placas? ¿Tiene un volt y medio? ¿Se entiende la pregunta? Sí, debería tener menos. Vamos a fijarnos. Para eso me compré un voltímetro digital. 0,75 volt. ¿Y el de abajo? ¿Cuánto va a tener? Lo mismo. Ah, hay 1,5. 0,75 también. Y si Sí. pongo entre punta y punta de ambos capacitores, obviamente es la parte de conexión a la pila, o sea que ahí tengo el volt y medio. Quiere decir que en serie, la carga de todos los capacitores conectados en serie se mantiene constante, y ya lo vimos por qué, recién, mientras que la diferencia de potencial individual de cada uno de los capacitores se va a sumar para darme la diferencia de potencial total entre punta y punta de la serie. Fíjense que si yo varío la capacidad de alguno de los dos capacitores, entre punta y punta, me sigue quedando un volt y medio, pero ahora ya, la diferencia de potencial que tengo, acá fíjense que es 0,96 volt, y acá, obviamente, lo que le falta para llegar a 1,5. Si los capacitores son diferentes, la repartición de tensiones también es diferente. Eso todo se saca por Q igual C por B. Si las capacidades varían y la carga es la misma, la diferencia de potencial entre en los capacitores va a cambiar. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Algo, Ramiro, que se me haya escapado que valga la pena aclarar con respecto a esto? Profe, Bien. entonces, ¿es mejor un capacitor en paralelo que en serie? La respuesta va con una pregunta. ¿Qué consideras que es mejor? Porque no es capciosa la pregunta, ¿eh? Justamente es No, importante eso. claro, es eh, retener más energía en, en los capacitores paralelos, retiene más energía, pero no sé cómo varía en los de serie, si retienes más Bien. energía o no. Vamos a ver eso. Me encantó. Vamos a conectar los dos mismos capacitores en serie en paralelo y vamos a analizar cuánta energía es capaz de almacenar el sistema. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Eso es lo que vos preguntás, ¿no es cierto? Sí, Bien. No preguntás eso, pero vamos a calcularlo para dar una respuesta, por ejemplo. Vamos a arrancar, digamos, todos los capacitores de
0,1 picofaradios, siempre conectados a 1,5 volt, no vamos a cambiar la fuente, y lo vamos a conectar primero en serie, y la energía almacenada va a ser, anotalo por algún lado que me lo voy a olvidar, 0,56 por 10 a menos 13. ¿Lo anotaste? No, aún no. Ahora O lo alguien anoté. que lo pueda anotar, no hay problema. Ahí, Alguien que- ahí ya lo noté. Joya. Y la carga almacenada. Los dos datos son 0,08 por 10 a menos 12. ¿Va bien? La diferencia de potencial ya la conocemos porque es la pila que tengo, que es 1,5 volt. Esa no cambia. ¿Está bien? Sí. Listo. Vamos a pasar ahora a los dos en serie. Perdón, a los dos en paralelo. La carga almacenada estaba en 0,08 y ahora está en 0,3. O sea que la capacidad para cargarse aumentó. Lo que vos decías, tengo más carga. ¿Va bien? Sí. Ahora vamos a seguir analizando, pero por lo menos primero vemos los valores. ¿Y la energía cuánto era la anterior que ya me olvidé? 0,56 por 10 a menos 13. Bien, ¿y la energía aumentó? Aumentó la energía. Es interesante. Quiere decir que si yo quiero, desde un punto de vista de almacenar energía, los conectaría en paralelo que en lugar de en serie. ¿Está bien? Ahora, yo les hago otra cuestión. Yo les digo, y depende también para qué uso. Fíjense, si yo tengo dos capacitores cargados de esta manera, ¿va bien? Y los desconecto. Esto acá no me lo deja hacer el problema. Pero si yo los puedo desconectar, ambos dos me quedan cargados y con una diferencia potencial de 1,5 volt. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bueno, ahora los pongo en serie, sin cerrarlos contra ningún lado todavía. Pongo uno arriba del otro. Si yo tenía 1,5 volt acá y tenía 1,5 volt acá, si los conecto en serie, entre punta y punta, ¿qué tensión tengo disponible ahora? ¿Se entiende lo que digo? No tengo forma de Sí. dibujarlo, disculpen, pero yo tengo todos capacitores así, los desconecto y me quedan los dos cargados con, digamos, con una cierta carga, una energía almacenada y 1,5 volt de diferencia de potencial entre placas. Ahora lo desconecto la batería, ambos me quedan con ese 1,5 volt y pongo uno arriba del otro. Entre la punta de C1 positiva y la punta de C2 negativa de abajo, ¿qué diferencia de Quedaría 3 potencial volts. tengo? 3 volts. 3 volts, señor. Quiere decir que ahora tengo disponible para entregar a alguien 3 volts. O sea, dupliqué la tensión. ¿Se entendió? Sí. Y si hubiera conectado 3 capacitores en paralelo, los cargaba con una diferencia de potencial de 1,5 volt y una vez desconectados, los ponía en serie los 3 capacitores y tenía un triplicador de tensión. ¿Se entiende lo que digo? Después podemos analizar qué pasa con la energía y en función de eso, pero básicamente la energía almacenada es la energía almacenada. Esa energía está almacenada. Ahora bien, ¿saben que eso de lo que estoy hablando se utiliza, por ejemplo, a los aparatos eléctricos se le hace un ensayo que se llama ensayo de impulso atmosférico, que es tratar de simular la descarga de un rayo a una máquina o un aparato eléctrico. Para poder lograr, y se hace básicamente con tensiones continuas, por así decirlo, es una descarga unidireccional continua. Para poder almacenar y poder generar lo que se hace básicamente es cargar capacitores y esos capacitores, una vez cargados, descargarlos sobre el aparato eléctrico y que liberen toda su energía. El tema es que si yo tengo que, por ejemplo, digamos, el nivel de impulso atmosférico va en función del nivel de tensión en el que se está trabajando. Por ejemplo, nosotros en casa tenemos 220 y 380 volts, pero después la línea de alta tensión van 13.200, 33.000, 66.000, 132.000, 220.000, 500.000 volts.
para cada nivel de tensión, el nivel de impulso atmosférico es cada vez más exigente. Por ejemplo, para los sistemas de 500 kV, o sea, 500.000 volt, el ensayo de impulso atmosférico se hace con 1425 kV, o sea, con 1.425.000 volt. Quiere decir que yo tendría que generar una fuente que tuviera 1.400.000 volt. ¿Qué se hace? Se cargan capacitores en paralelo, la cantidad que yo necesite, y por un sistema, que no importa cómo, es a través de un sistema de explosores, se cambia de configuración de paralelo a serie. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 capacitores cargados en paralelo, cuando los reconecto a serie, cada capacitor me quedó cargado a 145.000 kilovolt. Perdón, 145 kilovolt. 145.000 volt. Que eso es mucho más manejable que manejar 1.400.000 de una. ¿Se entiende? Estuvo buena la pregunta y yo puedo tranquilamente de esta manera, una vez que yo almaceno la energía, cambiar la configuración de paralelo a serie y poder generar alta tensión, por así decirlo. Obviamente, eso va a durar lo que dura el tiempo de descarga de los capacitores y es una energía finita, porque obviamente al desconectarlos de la batería me quedé sin fuente, sin trabajo eléctrico. Una vez que se descarga y que, digamos, la energía electrostática almacenada en los capacitores la gasté, por así decirlo, la transformé en otra cosa, listo, hay que volver a cargar los capacitores. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bien, ¿alguna duda o consulta? Sí, dijo que genera alta tensión, pero también resiste alta tensión cuando la cargan. A ver, un capacitor, vamos a ver más adelante también un concepto, que es el concepto de rigidez dieléctrica. El concepto de rigidez dieléctrica es el campo eléctrico máximo que se aguanta un capacitor entre placas. En definitiva, yo un capacitor, cuando voy a comprar un capacitor, digo, me dicen, ¿para qué tensión lo voy a utilizar? Un capacitor de 380 volt, lo puedo utilizar para 380 volt, no le puedo dar más de 380 volt. Porque si no se pincha, lo que se llama se pincha, se rompe el dieléctrico, el material de adentro, se vuelve conductor, porque no se aguanta esa diferencia de potencia. Cuando yo cargo los capacitores en paralelo con 145.000 volt, esos capacitores están preparados para aguantar básicamente 200.000 volt. Son unos capacitores especiales. O sea, si los cargo más de 200.000 volt de tensión, se pinchan. Cuando yo lo desconecto, cuando los conecto en serie y lo multiplico por 10, eso está entre punta y punta. Cada capacitor sigue teniendo 145.000 volt entre cada borne, digamos. No sé si hacia ese lado venía la pregunta. Sí, venía de este lado. Bien, después otra cosa es con respecto a la carcasa. La carcasa tiene que estar aislada contra tierra para esa tensión, digamos, ¿no? Esto es un sistema de aislante para que eso esté fijado y que sea realizable mecánicamente, digamos, ¿no? Pero bueno, entre borne y borne del capacitor va a haber siempre 145.000 volt. Ahora, entre punta y punta de la serie, de las 10 series, voy a tener 1.425.000. ¿Alguna pregunta o duda? Recuerden que el concepto de rigidez dieléctrica es el campo eléctrico máximo que soporta un dieléctrico sin perder su capacidad de aislante. Cuando ese campo eléctrico es más intenso que la rigidez eléctrica de un material, lo que hago es, el material pierde la posibilidad de tener esa capacidad dieléctrica y se vuelve conductor. Se rompe el concepto de aislante dentro del conductor. Esto lo vamos a ver la clase que viene, cuando se vea campo eléctrico en medios materiales, bien, como dijo el video, y ahí vamos a ver el concepto de rigidez eléctrica. Pero bueno, hacemos un adelanto, digamos, de eso, ya que venía la pregunta. ¿Otra pregunta o consulta, gente?
No, por ahora no. Bien, no sé si en el chat hay una pregunta, no, tampoco, ¿no? No sé dónde está el chat. Acá está. Bien, hoy a la noche les mando por WhatsApp, como hicimos otra vez, el resumen de los recuperatorios. Después, aquellos que quieran, y le voy a mandar al lado en una columna, cosa que no hice la otra vez, quién lo corrigió, si Ramiro o yo. De tal manera que los que quieran una devolución, nos mandan un WhatsApp y hacemos la evolución personalizada como hicimos otra vez. ¿Les parece, gente? Sí, no hay problema. Perfecto. Así que ahora, en lo que queda de la noche, termino de armar el Excel y lo mando. Ahora me tengo que poner a merendar con mi hijo y después de eso a la noche lo hago, gente.